Muy buenas, aquí estoy para comentaros un poco y daros mi opinión de lo que para mí ha sido esta tercera prueba del Campeonato del Mundo, el Gran Premio de Australia, que no nos ha ido muy bien a los españoles, pero sí que ha ido muy bien para Ferrari. Voy a tener que comenzar hablando de los entrenamientos, aunque en estos análisis la verdad que no me gusta hablar de los entrenamientos porque ya es una cosa casi lejana, pero en esta ocasión han condicionado tanto la carrera de Fernando Alonso y de Carlos Sainz que hay que hablar un poco de ellos. Suerte, mala suerte, los problemas mecánicos y técnicos no son nunca mala suerte, sino son defectos que habrá que buscarlos, los equipos los tendrán que buscar donde sea, pero no se puede hablar de mala suerte. Mala suerte sí que es lo que le ocurrió a Carlos con el accidente de Fernando. A Fernando se le rompió el coche, se dio contra el muro, se lastimó las muñecas, pero enseguida él dijo, en cuanto ya se podía barruntar, iba muy deprisa y ha sido un fallo del piloto, enseguida él dijo, no, esto no ha sido un fallo del piloto, me he quedado con el coche de alguna manera muerto, he sido un pasajero prácticamente, él se quedó accionando con las manos como si llevara el volante entre las manos, es decir, no podía cambiar y ahí terminó su gran actuación del fin de semana. ¿Que estaba para pole? No estaba para pole, pero sí estaba para una segunda fila. Había hecho un morado en los dos primeros, en el segundo sector, creo recordar. Le quedaba el tercero, que no era el mejor suyo ni el mejor de Alpine, es decir, pero una segunda línea sí que la hubiese tenido ahí. De partir en segunda línea a partir décimo va un mundo. A tener que cambiar de estrategia, no llevar la misma estrategia que sus rivales ahí adelante, bueno, pues tuvo que salir con los neumáticos duros y bueno, pues a partir de ahí la carrera estuvo muy condicionada para él. Carlos fue el que pagó los platos rotos del problema técnico del Alpine de Fernando, porque por unos pocos cientos de metros no pudo cruzar la meta para tener un buen tiempo que le hubiese permitido pues estar más arriba de donde arrancó. Carlos ha sufrido mucho este fin de semana, los dos han sufrido mucho, han sido sin duda los pilotos que peor lo han pasado, pero bueno, antes de analizar un poco qué les ha pasado y sobre todo qué les va a pasar, porque lo pasado está, ahora hay que pensar en Imola y tal, pero vamos a llegar a Imola en unas condiciones muy diferentes de las que llegamos a Australia. Para comenzar, todo el mundo habla de que quedan 20 carreras, no, que yo sepa, solamente quedan 19, porque todavía el Gran Premio de Rusia no tiene un sustituto. Entonces, pero es que además hasta en los comunicados de prensa de los equipos, las 20 carreras que quedan, bueno, pues cuando tengamos 20, pues ya diremos cuál es esa que entra a sustituir a Rusia. De momento solo tenemos 19. Me he hecho aquí una chuleta porque hay muchas cosas de las que hablar. Lo que os decía, que Fernando no estaba para pole, pero sí que estaba haciendo la mejor actuación de toda esta temporada y yo creo que de los últimos años. Se encontró con un coche que iba muy bien. Él está en una situación un poco complicada dentro del equipo. El otro día grabamos un vídeo con Juan Francisco Calero en el que ya analizábamos un poco lo que está pasando. Vendrán más que los pondremos aquí y con Juan Francisco porque hay muchas cosas que contar y las iremos contando según vaya evolucionando la temporada. Y como os decía, Carlos fue la víctima de ese, sí que tuvo mala suerte. Es una víctima colateral del problema del Alpine.
Pero los problemas de Carlos no terminaron ahí. Vino en la carrera, en la salida, pero a mí me gustaría decir y contar lo que se cuenta en el comunicado de Ferrari. Porque tanto Carlos como el equipo dan una explicación a lo que es diferente a lo que se ha estado escuchando. El problema en el volante lo detectó Carlos cuando estaba dando las vueltas anteriores a la formación de la parrilla para ver que ese cuarto de hora que tienen los pilotos para dar unas cuantas vueltas antes de ponerse en la parrilla. Ahí ya Carlos detectó que tenían un problema en el volante y se lo cambiaron. Se lo cambiaron un minuto antes de darse vamos, en el último instante se lo cambiaron el volante poco antes de darse la salida. ¿Qué dice el equipo al respecto? Como es una cosa un poco delicada, os lo voy a traducir. Dice que un problema con algunos interruptores obligó al equipo a reemplazar el volante del coche número 55, que como todos sabemos es el de Carlos Sainz, unos pocos minutos antes de la salida, ya en la propia parrilla. Dice, esto es lo importante que viene ahora. Este episodio no ayudó a la concentración del español, que no consiguió arrancar bien utilizando para la salida los neumáticos duros. Aquí nos explica que ya sabíamos que llevaba los duros, elegidos para contrarrestar la estrategia, bla, bla, bla. Y lo que dice es que al Carlos le falló la concentración. Y por ese fallo de concentración se debió de activar, según el equipo, aunque no lo menciona ahí, el que menciona es Carlos, el que menciona que se le activó el anticalado, pero el equipo no dice que el volante que le pusieron estuviera mal, sino que el volante se le sustituyó por otro y que fue una falta de concentración lo que hizo que Carlos arrancara mal, es decir, que pusiera el sistema anticalado. A partir de ahí, la carrera de Carlos, él mismo reconoció que cometió un fallo, pero yo creo que el fallo de Carlos fue de no ya la salida de pista, sino un fallo de conjunto, es decir, bueno, pues sales, te han pasado unos cuantos, estás 13º, la presión está en que Charles Leclerc está primero y tú quieres remontar rápidamente, pero con el coche que tenía y aunque llevaba otros neumáticos, pero con el ritmo que tenía su coche, podía haber sido capaz de salir de esa 13ª posición y haber subido posiciones, pero bueno, arriesgó, se salió y bueno, ahí acabó su carrera. Tuvo mucha suerte porque cruzó la pista de un lado a otro y podía haber habido un accidente. Guangzhou se quedó, lo vio ahí en medio de la pista, pero lo mismo le pasó a Magnussen, que Magnussen tuvo más suerte y pudo continuar y Carlos no. Pero bueno, ya hemos contado un poco qué es lo que pasó con el volante de Carlos y vamos a avanzar un poquito más. La carrera de Fernando, ¿cómo fue la carrera de Fernando? Pues la carrera de Fernando fue a contracorriente. El Alpine el sábado era un coche que corría mucho, pero el domingo metido en el tráfico tuvo muchísimos problemas. Fernando pues tuvo problemas un poco de todos los colores, pero fundamentalmente fueron problemas de neumáticos y sobre todo por estar metido en el tráfico. Luego la mala suerte del coche de seguridad, eso sí que es mala suerte porque ahí sí que no influye más que uno tenga un accidente, una salida de pista y tú hayas cambiado las ruedas o no las hayas cambiado. Tuvo mala suerte porque le vino demasiado pronto para los neumáticos que llevaba los duros. A partir de ahí ya las cosas se le pusieron muy cuesta arriba y luego ese set de neumáticos intermedios de los amarillos, de los medium, que no le dio el resultado que esperaba.
él no fue el único que tuvo ese problema, porque Verstappen también estaba con problemas en el neumático delantero izquierdo. Pero los de Fernando se agravaron y a 3 vueltas del final tuvo que parar y ya, bueno, se quedó hundido en la clasificación. Claro, si luego no hacemos más que mirar la clasificación, pues vemos que Ocon está ahí entre los 10 primeros y Fernando el último. Esto no hace más que agravar un poco la situación que hay en Alpine, de la que vamos a contar ahora un poquito, pero tampoco mucho, a la espera de cómo vayan evolucionando las cosas, como os decía antes. Pero antes de comentar, porque quiero finalizar con el tema de Alpine y Carlos, la carrera de Australia nos ha dejado un líder muy sólido, con un coche rápido, fiable y sobre todo que es un coche que se adapta a cualquier circuito. Porque hemos visto que hemos tenido 3 circuitos muy diferentes, de día, medio de día, de noche del todo, urbano, semiurbano, con grandes espacios como el de Bahrein, y sin embargo el Ferrari siempre ha estado ahí. Es decir, que es un coche que se adapta bien a todos los circuitos, que reacciona muy bien y noblemente a los cambios de reglajes, que no castiga a los neumáticos, que por lo que estamos viendo va a ser un tema fundamental este año también, y sobre todo la fiabilidad que tiene. Ya se había visto en los test de invierno que era el coche más fiable, y en Ferrari la verdad es que yo aposté por ellos, después de Barcelona aposté por ellos firmemente y no me han decepcionado. Tienen ahora mismo el mejor conjunto de todos. Y tienen un piloto que está en una racha increíble. Consiguió su primer Gran Chelem, que ya sabéis que es la pole, haber liderado todas las vueltas de carrera y hacer la vuelta rápida. Que además le dijeron, ya sabéis, que no intentara hacer la vuelta rápida, que ya la tenía, que nadie se la iba a quitar, pero quiso demostrar que se encontraba a gusto, que tiene un coche ganador, y que de momento está con esos 71 puntos en el campeonato, un líder muy sólido, y que a sus 2 principales rivales, que pueden ser obviamente Verstappen y Hamilton, si Mercedes va remontando, los tiene muy lejos, pero muy muy lejos, y les va a costar remontar y mucho, tanto a Red Bull como a Mercedes, sobre el Ferrari de Leclerc. Porque ahora mismo Red Bull no tiene un coche que puede rivalizar con el Ferrari, por lo menos hasta ahora no lo ha tenido, porque lo de Arabia fue fue un in extremis, una bandera amarilla que le salió a Leclerc cuando podía haber aprovechado el DRS. Bueno, quiere decir que no lo dominó, el Red Bull no dominó a los Ferrari. Y en las otras 2 carreras pues ya hemos visto que no ha tenido nada que hacer. Entonces, ¿en dónde estamos? Con un Ferrari ganador que si va cogiendo puntos y va dejando atrás a los rivales, que es lo que está pasando, y en Imola yo espero una gran actuación de Ferrari y de Leclerc y de Carlos. Yo creo que son los grandes favoritos al título de constructores por un lado, y para mí Leclerc es el claro favorito ahora mismo, a día de hoy, que han pasado 3 carreras y quedan 19, es el claro favorito para llevarse el título. Mercedes, sin hacer nada, ha salvado los muebles bastante bien. Russell está segundo. En Australia no compitieron, porque la verdad que no llegaron a competir, pero tampoco le obligaron a Russell a que dejara pasar a Hamilton o que se le acercara mucho. Es decir, que Luis, si no mejora mucho su coche, el 8º título me parece que lo va a tener bastante lejos. Y quedan 19 carreras, Esa salvedad hay que hacerla siempre. Pero
no lo va a tener fácil para hacerse con el título, a no ser que en la hora de las evoluciones haya muchas sorpresas. Las evoluciones también están condicionadas por el límite presupuestario, que ese es también otro tema, que a ver cómo lo controla la FIA, cómo se escabullen los equipos, y a la hora de evolucionar, los que más atrás van tienen que evolucionar más, es decir, tienen que gastar más dinero, pero si el dinero es el mismo para todos, veremos a ver eso cómo lo gestiona la FIA, que también es otra de las claves que vamos a tener ahí. Pues eso, Mercedes muy bien para el coche que tienen. Red Bull muy mal para el coche que tienen. Tienen que trabajar mucho. La avería de Verstappen no fue una, fueron dos averías. Una pérdida de combustible y una pérdida del sistema hidráulico. Es decir, tuvo dos problemas que le apearon. El otro día me decían que este año iba a haber muchos pequeños fallos en los equipos, en los coches, y los estamos viendo, que también vienen condicionados por los mecánicos. No por los mecánicos porque no sepan o porque se despisten, sino por el cansancio que van a acumular. Ya llevan mucho cansancio acumulado, porque en un mes han sido 4 carreras, han sido 2 tandas de entrenamientos más 2 carreras. Y ahora ha sido como si fuera una quinta carrera. En el otro extremo del mundo, los mecánicos están muy, muy, muy cansados. Ha habido ya bajas porque ha habido mecánicos que han arrojado la toalla en los equipos punteros. Entonces, esa también va a ser otra de las claves de esta temporada. Y Verstappen, a mí Verstappen me gustó mucho el inicio de Verstappen, cómo se respetó con Leclerc, pero es que Verstappen ha madurado mucho. Verstappen ya no es... Ahora mismo no se hubiese producido el accidente de Silverstone porque Verstappen hubiese esperado después de Hamilton. Verstappen ahora mismo tiene ya un título, está menos presionado y sabe que el campeonato no se gana en la primera curva ni en la quinta vuelta, sino que el campeonato puede durar hasta la última carrera, hasta la última curva, como le ocurrió a él, no le ocurrió en la última curva, pero sí en la última vuelta. Al que le ocurrió en la última curva fue a Hamilton en 2008. Pero sabe que el campeonato no se acaba ahí y que se toma las cosas con más tranquilidad. Entonces, ese respeto que se tienen los dos, porque es un respeto entre campeones. Uno es campeón y el otro es aspirante. Pero el aspirante ahora mismo va por delante. Y lo que quiere Leclerc es ganar el campeonato. Y también lo tiene muy claro. Sabe que el campeonato no lo va a ganar si hace lo que hizo el año pasado. Tener accidentes como el de Mónaco, que luego le impidió correr la carrera. Es decir, que sabe que el campeonato se gana terminando carreras. Ahora mismo tiene el mejor coche, entonces, ¿qué más quiere? Ha alcanzado una madurez que el año pasado no tenía. Los dos, tanto Verstappen como Leclerc, tienen una madurez que son capaces de hacer vueltas, pasar curvas juntos, pero no se van a chocar porque saben que los puntos es lo importante en cada caso. Y bueno, vamos a terminar un poco con lo que pasa a partir de ahora en Ferrari. Carlos Sainz ha tenido, no sé, la peor desgracia que podía tener un piloto en Ferrari. Que haya uno que ha ganado 2 carreras y ha hecho un segundo puesto y está liderando con holgura el campeonato, y que el otro se ha quedado atrás. Ferrari es un equipo acostumbrado a dar órdenes de equipo rápidamente. No ya en la radio, que antes lo hacían, ahora las dan de otra manera. Sientan a los pilotos y dicen: señores, Ferrari tiene que ganar el campeonato de constructores. Para ganar el campeonato de constructores, al señor Leclerc le van a decir que no hay que hacer las tonterías que hacía con Vettel, ni
tener accidentes en los entrenamientos cronometrados, sino que hay que ir con el coche que tienen a sacar el máximo rendimiento y el máximo de puntos en cada carrera. Si en una carrera el coche está para ser segundo, eres segundo y sumas los puntos de segundo. No quieras inventar nada para hacer un primero que no te corresponde, como quizá le estaba pasando a Verstappen en Australia. No le correspondía hacer primero porque no tenía el coche, se hubiese conformado con el segundo puesto y veremos a ver qué pasa en la siguiente carrera. Entonces, en Ferrari cogen a los dos pilotos, los sientan y les dicen: señores, Ferrari está por encima de usted y de usted. Ferrari tiene que ganar el título de constructores primero y luego el de pilotos, aunque al gran Enzo Ferrari el que más le gustaba era el título de pilotos, al que más valor se le daba y al que más valor le damos todos. Pero llegadas estas circunstancias y con la diferencia que hay ahora mismo, Carlos corre el riesgo, el peligro real, pero real, muy real, de convertirse en el gregario de lujo de Charles Leclerc. Yo lo entendería. Si llegadas las circunstancias hay que tener un primer piloto y un segundo piloto, está muy claro que el piloto 1 va a ser Leclerc y el piloto 2 va a ser Carlos Sainz. Nos guste o no nos guste, esto, si se mantiene como están ahora mismo, yo creo que bastante antes de lo que pensamos se va a establecer una jerarquía. La misma jerarquía que existe en Red Bull. Ahora mismo Pérez está delante, pero no nos hagamos líos. Pérez no es candidato al campeonato del mundo. Y eso es así. Es decir, a Pérez le han contratado para que esté detrás de Verstappen. A no ser que Verstappen abandone en un montón de carreras y entonces pues obviamente ya los puntos y la clasificación diga que el único capaz de ser campeón con un Red Bull es Checo, pues entonces, pero eso puede llegar hasta que matemáticamente no sea imposible para Verstappen batir al que vaya líder. No van a dejar, no es que no vayan a dejar, no van a apoyar al 100% a Checo. Y de todas maneras, no nos engañemos, ahora mismo Checo está por debajo de Charles Leclerc y qué te diría yo, incluso de Carlos Sainz y de algunos otros pilotos. Entonces, es un buen gregario, es un gregario de lujo, como Carlos puede terminar siendo de Leclerc. Y Checo yo le quiero mucho, muchísimo, y él lo sabe, pero la realidad es la que es. Es que no nos podemos llamar a engaño. ¿Y en Mercedes qué pasa? Pues en Mercedes, si Hamilton logra ponerse a la par de Russell, en el que yo creo que lo logrará, pero le va a costar mucho, porque Russell está acostumbrado a ir con coches malos no, peores, como los Williams, y entonces en cuanto coge un coche bueno le parece todo bien, es decir, no está buscándole ningún problema, más que le parece que va en un sofá. Y Hamilton, que está acostumbrado a ir en la alfombra voladora, ahora tiene que ir en un asiento un poco peor, pues le van a empezar a salir todas las carencias que tiene, y muchas, pero que las ha tenido camufladas con el coche que tenía. Los McLaren aquí han resucitado. Además, como milagrosamente, un poco que no saben ni cómo, pero su coche se adaptó muy bien a esta pista y lo hicieron los pilotos con mucha tranquilidad. Hicieron exactamente lo que el coche les permitía hacer, no se volvieron locos y bueno, pues ahí terminaron juntitos y muy bien. Y ahora llegamos al caso Alpine. En el caso Alpine es muy complejo, porque yo me niego a llamarle el plan, porque lo del plan es una broma. El proyecto de Fórmula 1 no bascula, no está cimentado sobre Fernando, pero tampoco está cimentado sobre Ocon. Es decir, que el francés se cree que él es el pilar del proyecto Alpine de Fórmula 1,
pero está también equivocado. Entonces, Fernando con pocos puntos, la evaluación continua que le hicieron el año pasado y la evaluación continua que le están haciendo este año, si solo se van a fijar en los puntos, pues si sigue así con la fiabilidad de su coche, obviamente Ocon, que no es ningún figura, ha demostrado que no es ningún figura, pues tampoco va a sacar las castañas del fuego al equipo. Se han planteado una estrategia, que es que en Renault siempre se planteaban esa estrategia. En la época de Cyril Abiteboul decía, vamos a ganar dentro de 5 años el campeonato. Yo me acuerdo que cuando lo presentaron en París, no me acuerdo qué año era, dijo sí, en 2020. Bueno, pues ha pasado 2020, 21 y de momento nada de nada. Y en el 22 tampoco, no nos vayamos a confundir, que no hay coche para hacer alguna exhibición como la que hizo Fernando hasta que se le rompió y poco más. Pero, sin embargo, tienen un problema que se llama Fernando Alonso. Que Fernando lo que tiene es prisa, porque no tiene tiempo, y sobre todo tiene ganas de ganar. Y lo que pasa, que les está metiendo mucha presión. Y ellos que se plantearon, vamos a ganar dentro de 100 carreras, es decir, vamos a sestear en 98 y en la 99 y 100 a ver qué pasa. Igual tenemos que decir que también que tenemos un coche que no funciona y que será en la 120. Pero Fernando es un racer, un carrerista nato, quiere ganar a todo y les está presionando mucho y eso les está molestando a los dirigentes de Alpine, a los dirigentes que están en el equipo, no a los dirigentes que están en las alturas, o mejor al dirigente que está en las alturas, al CEO Luca de Meo. A los que les molesta es a los dos de abajo, especialmente a Logan Rossi, que ha puesto un paraguas por si llueve, y el paraguas ese no es otro que Otmar, que con esa sonrisita que tenía cuando abandonó Fernando, a mí yo la verdad que me gusta más ver a Toto Wolff tirar los cascos al suelo o a Christian Horner dar golpes en la pantalla que volverme y sonreír cuando mi piloto se acaba de estrellar por un fallo mecánico del coche, cuando podía haber estado en la segunda fila de la parrilla. Yo creo que con eso está dicho todo sobre cuál es la situación en Alpine, sobre la que volveremos porque yo creo que va a dar mucho juego. Y ya sabemos, la próxima carrera Imola, en la cual los Ferrari tienen que dar todo y más. En el circuito Dino y Enzo Ferrari, Enzo y Dino Ferrari, y veremos a ver qué nos depara. Pero va a ser una locura y a ver si Carlos remonta, y yo no quiero que Leclerc tenga problemas, pero que Carlos esté con él, que esté a su altura, y que aunque ganara Leclerc otra vez y Fernando y Carlos hiciera segundo o tercero, pues yo me daría por satisfecho, y Fernando a ver si sale de ese agujero en el que no quería hablar del plan, pero en el que el plan Alpine le ha metido. Bueno, nos vemos en otro vídeo.